Hola mis queridos estudiantes de cuarto, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar hoy con el segundo periodo de nuestra asignatura Geometría. Les presento la guía número 1 que tiene por evidencia de aprendizaje los polígonos y su clasificación, los triángulos y su clasificación. Recordemos que este es el icono para dar clic y que lo remita al video tutorial. Vamos a recordar los polígonos porque el periodo pasado trabajamos cierta parte, entonces simplemente vamos a hacer un repaso. Acordémonos, ¿qué es un polígono? Es una figura plana formada por una línea poligonal cerrada. ¿Cuáles son los elementos del polígono? Entonces tenemos que son los lados, ¿cierto? Que son los ángulos que están acá adentro y los vértices, que son estos punticos que nos unen dos lados. Y las diagonales, que son las que van de un vértice al vértice opuesto. Jamás pueden ir en vértice consecutivo, sino a vértice opuesto. ¿Cómo se denominan o cómo se clasifican esos polígonos? Se clasifican según sus lados. Recuerdan, si tienen 3 lados, son triángulos. Si tienen 4 lados, cuadriláteros. 5 lados, pentágonos, 6 lados, hexágonos, 7 lados, heptágonos, 8 lados, octágonos, 9 lados, eneágonos o nonágonos y 10 lados, decágonos. Entonces, ya habiendo repasado esto y acordarnos qué es un polígono y cómo se clasifican, este periodo vamos a iniciar a ver cada clasificación. Entonces, por acá vamos a iniciar con el triángulo. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono de 3 lados que da origen a 3 vértices y 3 ángulos internos. Observemos la figura. Acá tenemos el triángulo, tiene 3 lados, tiene 1, 2 y 3 vértices y tiene los 3 ángulos internos, ¿sí? Porque están hacia este lado. Si yo prolongara esta línea, por ejemplo, acá a este lado, pues me daría también 3 ángulos externos porque estarían por fuera, ¿verdad? Los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Ellos tienen 2 clasificaciones. Entonces, cuando se clasifican según sus lados, tenemos 3 clases. ¿Cuáles son esas 3 clases? Está el triángulo equilátero, que es aquel que tiene sus 3 lados iguales. Es decir, si por acá mide 5 centímetros, por acá 5 y por acá 5, cuando lo vayan a dibujar. Ahora, el isósceles. ¿Cuál es el isósceles? Es el triángulo que tiene 2 lados iguales. Por ejemplo, acá vemos que es igual a estos dos. Entonces, es un triángulo isósceles. Y cuando no tiene ningún lado igual, están en total desigualdad los 3 lados, se llama escaleno. Entonces, se clasifican según sus lados en equilátero, en isósceles o en escaleno. Si hablamos de la clasificación según sus ángulos, entonces ya sería el triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque es el que tiene un ángulo recto. Recordemos, ya ustedes saben los ángulos. Entonces, miren, acá se forma un ángulo de 90 grados. Por eso este triángulo se llama rectángulo. El triángulo acutángulo, cuando todos los ángulos son agudos. ¿Se acuerdan qué son los ángulos agudos? Los que miden menos de 90 grados. Entonces, este es un triángulo acutángulo. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo, es aquel que tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo que mide más de 90 grados. Entonces, mis queridos estudiantes, esa es la clasificación de los triángulos. Por acá tenemos la actividad a realizar. Dice, copia y resuelve en el cuaderno. Primero, dibuja los siguientes polígonos, escribe su nombre según sus lados y ubica sus elementos. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a observar cada polígono, va a escribir según sus lados, cuenta los lados, qué nombre recibe y va a ubicar los elementos en cada polígono. Por favor, una recomendación, al hacer esos polígonos en sus cuadernos, necesito que los hagan con regla, con lápiz. Bueno, si les quieren ya repisar con color, pues es a gusto propio, pero siguiendo las recomendaciones que siempre les he hecho para la asignatura de geometría, el orden y la buena presentación de sus cuadernos. Segundo punto, utilizando regla y lápiz dibuja los triángulos y escribe la clasificación según sus lados y según sus ángulos. Entonces, estos triángulos los van a pasar también a su cuaderno con su regla, con su lápiz, bien presentados y van a escribir en una línea cómo se clasifican según sus lados y en la otra según sus ángulos. Cuando vemos, por ejemplo, en ese triángulo que vemos estas lineecitas, ¿qué me quieren decir esas lineecitas? Que son
lados iguales, quiere decir que este lado es igual a este lado, eso se llama congruencia también. Entonces, por ejemplo, en este triángulo me está mostrando que los tres lados son iguales. Acá me está mostrando que este es igual a este y acá me está mostrando que este tiene la misma medida de este. ¿Sí? Entonces ustedes van a escribir acá, van a completar en su cuaderno. Por acá hay un link para que entren a un video de apoyo y puedan reforzar un poco más el tema y observar toda la clasificación de los triángulos y pues repasar un poco de polígonos también. Bueno, mis queridos estudiantes, espero que haya sido de su agrado esta clase y nos veremos en una próxima ocasión.